Hola amigos del Diccionario Médico, bienvenido a otro episodio del podcast. En el día de hoy vamos a continuar hablando de nuestro pequeño. Hay ciertas situaciones donde nuestros pequeños deben ser llevados de emergencia a un quirófano, deben ser operados y eso causa mucho miedo. Pero lo más importante es saber que sí existen esas emergencias y para eso tenemos un invitado experto en el área. En el día de hoy nuestro invitado es pediatra, cirujano pediatra y quien nos hablará de las urgencias quirúrgicas en pediatría. Pero antes recuerda darle like a este video, activar la campanita y suscribirte al canal. Esto es el Diccionario Médico, tu podcast de salud y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Pues bien, ya mencionamos que hoy vamos a hablar de esas urgencias quirúrgicas, pero para conocer nuestro invitado, como ya mencionamos, es pediatra, cirujano pediatra y le damos la bienvenida al doctor Carlos Cabrera. Gracias, Joana, por invitarme acá a tu espacio, Diccionario Médico. Nuestro espacio, porque realmente es un espacio para poder aclarar dudas y que podamos dar información de primera línea. Sí, gracias. Es importante que podamos informar a la población y mucho más a nuestros padres y niños que cuando son adolescentes, ya con el hecho de la tecnología y las redes, ya viven ellos cualquier situación que presentan buscando ellos mismos su información. Sí, como dice, es importante que nosotros demos información de primera línea y como tú mencionas, hay mucha información en las redes, mucha información. Y muchas son ciertas, pero muchas no son ciertas. Y a veces también el punto está, no es que encuentran, sino qué hacer con esa información, que es lo que muchas veces no saben. Y para eso estamos nosotros, que somos sus aliados, aunque no lo crean. Muchos entienden que somos el enemigo. No, nosotros estamos aquí para apoyarles y ayudarles. Y para eso tenemos espacios como este, para aclarar dudas y traer informaciones de primera línea. Y como ya mencionaba yo en la introducción, tú eres pediatra, que fue de la generación que hizo pediatría primero, que eso le da un plus a la hora de evaluar un paciente, y cirujano pediatra, doblemente especializado. Y en esta área yo quiero que le aclaremos a las personas quién o qué hace un cirujano pediatra. ¿Qué es el cirujano pediatra? Bueno, como su nombre lo dice, el cirujano es el médico que tiene la especialidad, el adiestramiento en la formación de corrección de las patologías que necesitan una manera de corregirse que sea quirúrgica. Los niños, desde que nacen hasta los 18 años, son el campo de acción de los cirujanos pediatras. Es como si fuera la cirugía general, pero dirigida a la edad pediátrica, porque tenemos características, fisiología y semiología muy diferente en los niños. No es lo mismo lo que le puede ocurrir a un niño recién nacido que lo que puede ocurrir a un adolescente. Y la forma también de responder a las complicaciones que se puedan presentar es distinta también. Totalmente. Es decir, el cirujano pediatra es ese médico que tiene esa formación en ver estos niños desde su contexto, no solamente institucional, cuando hablamos de eso es de su cuerpo, sino también hasta de su ambiente. Nosotros tenemos que tratar no solamente al niño, sino al padre, al abuelo, al hermano, al tío, hasta el vecino de una manera u otra se involucra en lo que es la patología de este niño. Eso es parte del pediatra realmente, tratar el entorno familiar y con todo. Y como ya el doctor mencionaba, o sea, todas esas patologías que necesitan ser operadas, que son las quirúrgicas, la trata el cirujano pediatra. ¿Y qué ámbitos, como mencionabas, que era comparado con el cirujano general? ¿Qué ámbitos, por ejemplo, si lo vamos a hablar en anatomía del cuerpo, desde dónde a dónde le toca al cirujano pediatra? Bueno, el cirujano pediatra va a tener la capacidad de poder resolver problemas del cuello, de la región del cuello, pero no la parte interna. Si cuando hablamos de las amíndalas o de la garganta, eso se lo dejamos a los otorrinolaringólogos. Pero todo lo que sean masas a nivel de cuello, el tórax, también es parte de la zona que nos corresponden, principalmente las patologías que tienen que ver con el pulmón y que necesitan una masa, por ejemplo, puede ser una opción quirúrgica. Y básicamente, a donde mayor accionar tenemos es en el abdomen. La región abdominal cuenta con múltiples órganos y presenta múltiples
condiciones que a veces necesitan una intervención quirúrgica. También vemos mucho la parte de los genitales, la zona urogenital, es decir, donde está la parte más íntima de los niños y las niñas. Estas patologías que pueden surgir en esa zona también tienen partes por nosotros. Ya lo que corresponde a masas o protrusiones en alguna zona del cuerpo que no involucren el hueso, también es parte del accionar de un cirujano pediatra. Un campo bastante amplio con muchísimas situaciones. Por eso hoy vamos a resaltar algunos aspectos de lo que son urgencias, porque si bien es cierto, te incluye un campo amplio, no todas esas cirugías o esas intervenciones son de emergencias. Hay algunas que deben ser preparadas, que deben tomarse su tiempo, pero hay otras que no. Y para comenzar, lo que vamos a hacer es, para simplificarlo, dividir por etapas de la vida. Entonces vamos a comenzar con nuestros pequeñitos, los recién nacidos, que son aquellos que desde el nacimiento, incluso desde la barriga también, pueden hacer intervenciones en algunos países hasta los 28 días de vida aproximadamente. ¿Qué urgencias o qué condiciones implican que deban ser operados de emergencia estos niños? Como mencionaste, dividimos en pediatría muchas veces los grupos por edad. Y tú me estabas preguntando sobre los recién nacidos. Ese recién nacido, que desde el primer momento que nació hasta antes de cumplir el mes, esos 28 días, puede presentar principalmente datos de obstrucción. Y el primer alarma que vamos a tener es la obstrucción. En algún momento, o sea, de su formación, durante el embarazo, durante lo que nosotros médicamente hablando, decimos embriología, una palabra más técnica, durante estar en esa formación ese individuo puede ocurrir algunos accidentes que puedan tener relación a lo vascular o no, y van a nacer con esa condición. Si las patologías en los recién nacidos, básicamente el niño nació con ellas, son congénitas. O sea que esos se determinan ya en el chequeo prenatal, ¿pudieran determinarse algunas? Algunas tienen muy bien establecido cuáles son los diagnósticos prenatales. Otras necesitan nacer el bebé y va a presentar los signos y síntomas de acuerdo a los días de nacido que tenga. Cuando hablamos de emergencia o urgencia en pediatría en los recién nacidos, tenemos patologías que son muy groseras a la hora del diagnóstico prenatal, como son los onfaloceles y la gastroquisis. Esos son defectos de la pared del abdomen. Totalmente. Cuando hablamos de gastroquisis o onfaloceles, como la doctora nos está mencionando, es simplemente ese defecto que permite la salida del contenido abdominal fuera de su espacio, que es el abdomen. Entonces vamos a tener un término un poquito más sencillo, toda la tripa de la gente puedan entender, fuera, desorganizada de la cavidad abdominal, de la barriga. Entonces, esto se puede hacer diagnóstico correcto, se puede hacer un diagnóstico prenatal, saber dónde está, o sea, el defecto. Y eso es importante, muy importante, porque eso evita que este niño nazca de sorpresa en una institución o en un lugar donde no pueda recibir las asistencias adecuadas. Lo ideal es que nazca en un centro que disponga de una unidad de cuidado intensivo neonatal y que disponga de cirujanos y neonatólogos que puedan darle inmediatamente la asistencia. Pero esos son defectos que se pueden ver y observar inmediatamente nace el niño, que por eso usé la palabra de grosero, o sea, eso es muy, muy simple, muy, muy bien visible. Pero a veces los niños nacen bien, lo vemos bien, con un grito adecuado, con todas las condiciones propias de un recién nacido, y a las 24 horas o a los 2 días el niño comienza a presentar distensión abdominal. O sea, se le crece la pancita. Totalmente, le crece el abdomen y el primer signo y síntoma que podemos observar en estos recién nacidos es el vómito. Pero la característica del vómito es lo que más va a llamar la atención. Pudiese ser que le da el seno su madre o le da fórmula y el niño vomita la primera vez o 2 veces el contenido gástrico, es decir, la leche que comió. Pero
según va a tornarse las horas, según pasen, ese niño va a comenzar entonces a vomitar verde, que es lo que nosotros llamamos Ojo bilioso. con eso, vómitos verdes, un signo bastante importante en estos niños pequeños. Entonces, un recién nacido, es decir, un niño en sus primeros días de vida que vomite de color verde, es una alarma para nosotros los médicos, para los pediatras, para los cirujanos, porque hasta que no se demuestre lo contrario, es quirúrgico. Hay que ver cuál es la causa de esta obstrucción o cuál es la causa de que esos vómitos ocurran. Mencionaste obstrucción, entonces para que la gente entienda un poquito desde el inicio, cuando se obstruye, ¿qué estamos obstruyendo? Bueno, depende el lugar donde obstruimos. Lo que nosotros llamamos el tubo digestivo, como su nombre lo dice, un tubo, una manguera. Ubiquémonos que sea una manguera y esa manguera va a tener varias zonas. En una zona se llama esófago, otra es el estómago, otra es el duodeno, intestino delgado y una más gruesa que llamamos colon. Esa manguera, si se obstruye a nivel alto, es decir, a nivel del esófago, el niño siempre va a vomitar, pero ya aquí no va a ser un vómito verde, sino un vómito de leche. Siempre vómito lo que come. Cuando se obstruye la salida del estómago, pues va a vomitar también la leche, pero en gran cantidad y de manera muy abundante. Cuando se obstruye por debajo de una zona que nosotros llamamos duodeno, es que vamos a tener los vómitos biliosos. Y las obstrucciones, como mencioné hace unos minutos, en recién nacidos son de nacimiento, nacieron con ellas, son congénitas. ¿Qué vemos con esto? Que las atresias intestinales o las estenosis intestinales, que atresia es que ese tubo hubo un pedazo que no se formó, que no comunicó. Cuando usted corta la manguera y la sella, quedó tapada ya quedó tapada de los dos lados. No hay continuidad. Por más que usted abra el agua va a quedar atrapada en la primera manguera donde pasa el agua, pero no va a seguir su cauce normal dentro de ese tubo. Entonces, esas atresias que son intestinales, duodenales, en estos recién nacidos, de primera instancia se ven bien, pero luego comienzan a aumentar la barriguita, a presentar esos vómitos, que la primera vez pudiesen ser unos vómitos relativamente normales, pero según pasa el tiempo se convierten en vómitos ya biliosos, o incluso cuando está comprometido la parte del colon o el recto, pudiesen ser fecaloides, es decir, estar lleno de pupú y no solamente ser verde, sino amarillo y con un aspecto y olor a esas heces, a esas pupú. Ahora qué bueno que menciona también las S. Eso es otro signo importante de vigilar en nuestros recién nacidos, si están evacuando o no. Ese es otro parámetro a tomar muy en cuenta. Hay patologías que los niños dejan de evacuar, como es la enfermedad de Hirschsprung o el megacolon congénito. El niño en este caso no está obstruido porque no tiene la formación del tubo que estuvimos mencionando. El niño sí la tiene, pero no funciona adecuadamente y no expulsa en sus primeras 24 horas de nacido. Es el primer día de nacido. Muchas veces le preguntamos cuando el niño está distendido, cuando está con el abdomen aumentado de tamaño, y evacuó. Hizo la primera evacuación, que es de un color verde oscuro, casi negra. Evacuó, eso le llamamos meconio. Y cuando vemos que ha evacuado meconio en su primer día de nacido, pues descansamos de que no es una enfermedad de Hirschsprung. Pero cuando el niño deja de evacuar o nunca ha evacuado y ya ha pasado más de un día, pues se nos prende el foquito de que pudiese tener una patología que llamamos enfermedad de Hirschsprung. También están, por ejemplo, que eso se evita de pasar en esos recién nacidos, que cuando se le hace un examen físico y quizá el examen físico no fue adecuado cuando nació, pudieran nacer con otras malformaciones que a veces se pudieran pasar. Casi, gracias a Dios, se está pasando cada día mayor, y más cuando usted, como mencionábamos, nace en un lugar adecuado, donde lo recibe un pediatra adecuadamente, que es cuando nacen con el ano tapadito, el ano imperforado, que es otra forma de cirugía urgente. El ano imperforado, como muy bien lo está mencionando, lo conocemos mejor como una malformación anorrectal. Y es como un espectro
no todo es tan claro. Puede haber que nazcan sin nada de ano, que no se le vea, y eso es fácil de diagnosticar, porque cuando tú abres al bebé, le quita el pamper, lo revisa, no va a haber ningún orificio en la región que debe de ir. Pero también existen esa misma patología, fístulas que tiene. Si el ano no se formó, pero él va a buscar la forma de salir y sale o para la vía urinaria, o sale en las hembritas, en la vulvita, o sale un poquito acercándose a la región genital, que nosotros llamamos perineo. O sea, existen diversas patologías que entran en ese espectro de malformaciones anorrectales que vulgarmente, o no vulgarmente, o sea, coloquialmente conocemos como ano imperforado. O sea, aquí tenemos ya los signos importantes en la etapa de recién nacido. Ya mencionamos las malformaciones que son visuales, mencionamos los signos clínicos de datos como la distensión, vómito y las alteraciones en el patrón de la evacuación, ya sea que vomite con evacuaciones o no evacúe en las 24 horas. Entonces, ¿algo más que agregar en los recién nacidos? Bueno, De las en urgencias. recién nacido de emergencia, aunque estamos hablando de los primeros días de vida, es entre 1 o 2 días, todas las que mencionamos, existe otra entidad que es la más frecuente de todas, que es la estenosis hipertrófica del píloro. El niño en sus primeros 15 días de vida está bien, está normal. Es un niño que va ganando peso adecuadamente, se interactúa según sus días de vida con su medio ambiente, como cualquier niño. Pero después de los 15 días y después de 2 semanas, comienza a presentar el vómito. Pero este vómito va a ir de forma progresiva, aumentando. Es decir, hoy vomitó una vez, pero ya mañana vomita 2 o 3 veces. Y tiene una característica que llamamos en proyectil. No es lo mismo proyectil que el niño vomite por la boca y por la nariz, porque muchas veces las personas asocian que cuando el niño vomita por la nariz es vómito en proyectil. El proyectil significa que donde yo estoy, tengo el niño cargado y es capaz de vomitar y llegar a donde tú estás. O llegar impulsado, con mucha fuerza, o llegar hacia la pared, o ensuciar a la otra persona que está al lado. O sea, es un vómito que sale con mucha energía, con mucha fuerza. Y ese es el famoso vómito en proyectil, que es característico de la estenosis hipertrófica del píloro. Cuando estos niños comienzan a presentar vómito con más de 15 días de vida, pues gracias a Dios contamos con un recurso muy bueno, que es la sonografía, y cada vez podemos hacer diagnósticos más rápidos y oportunos y no llegar a nuestros niños en una condición tan deteriorada como llegaba antes. O sea, antes llegaban niños desnutridos, deshidratados severos, que se veían prácticamente caquéticos, es decir, que nada más se le veía los huesitos y la piel al pobre bebé. Entonces, cada vez vemos menos esto, porque normalmente la estenosis hipertrófica del niño, del píloro, es una obstrucción en la salida del estómago. El estómago ahí tiene un músculo que se va a, como el nombre dice, hipertrofiar. Cuando hay estas personas que levantan pesas, que se ponen fuertes, al músculo ponerse tan fuerte, tan endurecido, pues estrecha la luz, estrecha el canal por donde debe de pasar el alimento, que en este caso es la leche. Y también esto puede ser un problema de mucha angustia para la familia, porque tú tenías un niño normal y bien, y que comienza que todo lo que tú le das, a los 15 minutos, a los 20 minutos, a los 30 minutos de haberlo alimentado, lo vomita. Cuando un familiar ve que su niño no está aprovechando los alimentos, pues ya comienza a preocupar bastante. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Y como vemos, el vómito es un actor importantísimo a la hora de evaluar los niños. Por eso hay que tener en cuenta las características, cómo son, cuándo se presentan, en qué tiempo, porque siempre, y vamos a seguir conversando también, vamos a ver otras entidades que también involucran al vómito. Pues concluyendo con esta primera etapa de la vida, ya vamos a entrar a los niños que ya van creciendo un poquito más. Los bebés que ya pasaron el mes, pero tienen antes del año de edad, ¿qué entidades se pueden ver que representen una emergencia para operar, una emergencia quirúrgica en nuestros niños y niñas luego de del mes de vida a antes del año de edad? Pues
La patología más representativa de este grupo de edad, principalmente entre los 2 meses a los 9 meses de vida o antes del año, es la invaginación intestinal. Otro tipo de obstrucción. Estamos viendo que en el abdomen es que ocurren muchas de las patologías que nosotros trabajamos. Y este niño tiene la característica de ser un niño bastante bonito. Nosotros llamamos eutrófico, que sí que es un niño que está gordito, que se ve bien, bien cuidado. Rosadito, no es, activo. Sí, no es nada de descuido de parte de la familia, porque a veces hay personas que asocian que fue que se descuidaron. No, este niño es un niño bien cuidado, es un niño que está bien, pero que previamente le pudo haber dado un proceso infeccioso viral. Miren los virus como andan ahora, Yo digo que los virus son satánicos. Viven activos totalmente. Entonces es un niño que posiblemente presentó proceso de gripe 2 semanas o 3 semanas antes de presentar esta patología, o en algunos casos estos niños presentaron diarrea, porque la diarrea en pediatría no es por parásitos simplemente. Los virus causan la famosa gastroenteritis, que es una entidad clínica, que no es tanto una entidad quirúrgica, pero que en este caso sabemos que ese niño tuvo hace una semana o 2 semanas vómitos y diarrea, y de repente comienza a presentar un dolor abdominal tipo cólico. Aquí lo primero que vamos a observar en el niño no es el vómito, sino el tipo de dolor. El niño se va a poner en una posición, como nosotros llamamos en flexión, pero es que se va a agarrar los bracitos, los pies, y se va a encoger ahí para gritar, y va a gritar fuerte de manera inconsolable. No vamos a poder consolar esos llantos de este bebé. Y de repente se calma, se tranquiliza, puede estar acompañado en ese momento que se tranquiliza de que el niño se duerma, del que el niño como que se ponga apagadito y se quede como se quede como que está todo normal, y vuelven esos cólicos. Este dolor abdominal tipo cólico de manera muy aguda, muy abrupta, que es de repente, puede estar acompañado de los vómitos otra vez, y estos vómitos pueden ser de diferentes formas, distensión abdominal, pero lo más característico, pero no es lo primero que ocurre en esta entidad, es las evacuaciones. Aquí va a ser heces, es decir, pupú, muco sanguinolenta. O sea, es decir, un moco con sangre. Moco con sangre. Muchas veces lo vamos a asociar a como si fuera una jalea de frambuesa o una jalea de guayaba, más o menos, que ustedes ven que esa jalea es como que es moco de color sanguinolento. Entonces no van a ver heces, no van a ver pupú. Cuando vemos pupú con sangre, ya aquí la causa muchas veces son los parásitos. No tienen que ver nada con esta patología que se llama invaginación intestinal. ¿Y qué es lo que ocurre en la invaginación intestinal? Un segmento del intestino, es decir, una parte del intestino se introduce en otra parte del intestino. Entonces la parte que se introduce en la parte más amplia lo va a apretar, lo va a comprometer, o sea, cuando quedamos atrapados, podemos un ejemplo, los niños que inventan con la gomita o un hilito y se atrapan un dedo, podemos observar que en ese dedo hay cambios de color, hay cambios de la forma, se va hinchando. Entonces ese mismo fenómeno puede ocurrir dentro del intestino, se va edematizando, se va hinchando, y eso va a causar más que apriete más y puede comprometer ese intestino e incluso haber perforaciones. Es decir, el intestino se destruyen las paredes y el contenido de la pupú, en vez de estar dentro del colon, dentro del ilion, pues se vierte en toda la barriga. Entonces causa una peritonitis. O sea, se inflama todo lo que es la cavidad de la pancita adentro, el peritoneo que se llama. Y eso no solamente se queda ahí, pasa a la sangre y causa una septicemia, que es esa infección grave que podemos observar en las personas luego de que una infección acumula toda la parte del torrente sanguíneo y afecta todo el cuerpo. Entonces,
algo que puede ser evitable desde el punto de vista si las familias acuden de manera oportuna y rápida a un médico, podemos evitar las complicaciones de la peritonitis, de la sepsis, porque no podemos evitar la patología, es decir, no podemos saber que mañana a un niño le va a causar una invaginación intestinal, Claro. o en 2 meses le va a causar la invaginación intestinal. O sea, no tenemos cómo evitar y saber eso. Por eso necesitamos su ayuda. Ustedes como padres, cuidadores, madres, estar pendientes de las características, conocen a su niño más que nadie. Y ya, como mencionó el doctor, estos cambios bruscos de este llanto, un niño que estaba completamente sano, hay que ponerle atención y ir a su pediatra. Una preguntita. ¿A qué edad se puede presentar? ¿Hay una edad a la que mayormente se puede presentar? Sí, estuve mencionando que es una entidad mayor de entre los 2 meses a los 9 meses. Principalmente a veces vemos entre los 5 o 9 meses el pico mayor, más alto de esta patología. Pero realmente puede presentarse hasta en los adultos. O sea, Sí. ahora la causa es diferente. Ya no serían los virus como vemos en los primeros niños. Ya aquí estaríamos hablando de que pueda deberse a una patología que también nació, por ejemplo, como el divertículo de Meckel, que se nace con él y está ahí guardadito y se inflama y puede causar una invaginación intestinal. Y esto lo vamos a ver más en los niños mayores de 2 años. Okay. Un poquito menos frecuente, mucho menos frecuente, pero cuando ustedes vean un niño menor de 1 año que le presenta este dolor abdominal tipo cólico que lo desespera por 15 o 20 minutos y que después se relaja y vuelven esos episodios con frecuencia y que el niño comienza a distenderse, que comienza a presentar vómito o hizo pupú mucosanguinolenta, pues acudir inmediatamente a la emergencia. Esta es una patología grave o que se puede convertir en una gravedad y puede comprometer la vida de los niños. Atención, ya sabemos cuál es el signo detectar con esta patología. Y continuando con ese grupo de edades, ¿qué otras entidades representan una emergencia quirúrgica en estos niños que pudieran mencionarse? Bueno, básicamente todas las entidades van a corresponder a obstrucción, porque es lo que más vemos y es lo que más podemos observar. Lamentablemente, aunque uno no lo crea, también los traumas, porque el trauma abdominal cerrado, uno diría, bueno, sería propio de los niños grandes que están en la escuela, que juegan pelota, que se encaraman, ¿no? Pero los niños pequeños cada vez son más extrovertidos, cada vez son más arriesgados, se encaraman en No una vemos puerta. un video de las cámaras de casa haciendo de todo, malabares, Entonces, brincando. si vemos ese contexto, un niño pequeño de 1 año, de 2 años o de meses, que aunque uno no lo crea, depende mucho del cuidador, pero en un mínimo descuido puede caerse de la cama y causar trauma craneoencefálico, puede caerse incluso correteando y chocar con el mueble y darse en el abdomen con una silla, con una mesa. Entonces, Los famosos andadores que cada día, gracias a Dios, se están usando menos, pero son un peligro existente. eso, los andadores no están recomendados. Nosotros aquí lo usamos muchísimo, pero hace años, desde la década de los 80, la Academia Americana de Pediatría lo tiene fuera del contexto. Los andadores no ayudan. Eso es un mito. Creer que van a caminar más rápido y van a caminar mejor porque andan en un andador. Eso realmente no es lo que debemos promover, porque no es así. No, y cada día se caían más niños, más accidentes, más trauma, producto de esos andadores. Ya tenemos también un dato importante, es que los bebés están en desarrollo y su pared abdominal es más débil. Por eso un simple trauma, aunque te lo veas sencillo, puede implicar que ponga en riesgo la vida de su niño. Pero es importante una evaluación adecuada y seguimiento con su pediatra. Totalmente. Pues otra entidad también importante para los recién nacidos y los lactantes, es decir, los niños pequeños, es la hernia inguinal o las hernias inguinales. Estas hernias inguinales de por sí no tienden a doler, es la presencia de una masa en esta región, si un niño que podemos observar una asimetría, es decir, cuando hablamos de asimetría es como un lado más aumentado de tamaño que el otro. Y cuando hablamos de la región inguinal nos estamos refiriendo
que es la zona debajo del abdomen y que está cerca de los genitales. O sea, debajo del ombligo y antes de los genitales. Mucho antes de los genitales, pero es bien bajo. Es básicamente a donde cae el pantaloncillo o el panticito de los niños. Esa zona es la zona inguinal. Entonces aquí podemos observar la presencia de esta masa. Como le estoy diciendo, al principio no tiende a molestar y no tiende a causar problemas. Lamentablemente, cuando duele, es que vienen las complicaciones. Y una simple hernia se puede convertir en una emergencia y en una gran complicación. Cuando estas hernias pasan al contexto de emergencia, cuando nosotros vemos las famosas hernias encarceladas, es decir, atrapadas. ¿Cuál es, por ejemplo, el contenido? ¿Qué es lo que está ahí atrapado? El intestino, muchas veces, en las hembras el ovario. Entonces ese contenido que sale por la masita, que sale por la región que está afectada, se queda atrapado, no puede regresar a la cavidad abdominal, a la barriga, y los mismos fenómenos, se va edematizando, se va inflamando, la sangre, que es lo que nos da vida dentro de todo el sistema del cuerpo, se va comprometiendo, cada vez llega menos sangre y esto va a destruir las paredes del intestino. Así que una hernia encarcelada puede pasar a ser una perforación, a ser una peritonitis, a ser todo lo que estuvimos mencionando anteriormente. O sea, que también hay que tener en cuenta esas lesioncitas, esas masitas que se forman en la barriguita, si el niño comienza a llorar, si cambia de color, si todos esos datos hay que tenerlo pendiente. Y ahora vamos a ir subiendo un poquito más. Ya tenemos las emergencias más importantes en el primer año de vida. Luego siguen algunas también, porque ya mencionamos que las imaginaciones se pueden presentar a todas las edades por diferentes causas. Pero predominantemente del año de vida en adelante, como hasta los 5 años, como en la etapa de preescolar, ¿qué condiciones pueden ser una emergencia en estos niños? Bueno, aquí vamos a tener un grupo de edad sui generis. ¿En qué sentido? Es un niño que no expresa totalmente todo lo que le pasa y que hay que tener una formación previa para poder abordarlo y entender sus signos y síntomas, porque algunos pueden ser que hablen, otros no, pero siempre va a estar acompañado del tipo de dolor y la entidad que a veces ocurre en estos niños es la apendicitis, igual que los más adultos, en los más grandecitos. Y dirían, oye, apendicitis en menor de 5 años. No, yo nunca he escuchado eso. O sea, la gente entiende que eso no ocurre. Pero la apendicitis ya aquí comienza a aparecer. Y la apendicitis en esta etapa de la vida es de diagnóstico más difícil para el pediatra y más difícil incluso para el cirujano. Porque no comienza con la forma clásica que nosotros vemos en los ya adolescentes, en los prepúber, que sí se pueden expresar y que sí pueden hablar. Estos niños pueden comenzar con una simple gastroenteritis, es decir, presentar vómito, diarrea, distensión abdominal y tal vez después comienzan a presentar el dolor o a reflejar que tienen dolor, a decir, a manifestar que tienen el dolor. Y muchas veces en esta etapa encontramos la apendicitis, pero no una apendicitis en etapas nobles, que son la 1, la 2, sino una apendicitis perforada. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las emergencias mayores? Que el niño se distiende el abdomen, que está haciendo fiebre, que no le pueden tocar a ese abdomen, a esa barriga no se le puede ni siquiera acercar porque es un dolor muy intenso. Y muchas veces lamentablemente ya está lleno de pus toda esa barriga, todo ese abdomen y vienen otras complicaciones agregadas. Esa, aunque no lo creamos, sigue siendo la madre de todas las emergencias Sí. en todos los grupos de edades. Sí. Más chiquitico no lo vemos, pero miren cómo ya un niño de 3 años, de 4 años, aunque las familias puedan creer que no, la apendicitis puede estar ahí manifestándose y lamentablemente 2 o 3 días después de comenzar los cuadros es que nos damos cuenta que es un niño que necesita una intervención quirúrgica.
Ahí es la importancia también de los seguimientos, porque también pasa que quizás en una primera etapa, como mencionaste, no se pueda decir que puede ser para confundirse con un simple cuadro diarreico, una evacuación, diarrea, y se mande a la casa hidratación, vigilar signos y que retorne a una evaluación. Es importante seguir todas las instrucciones que se le dan en la emergencia. No fue que le hicieron quizá un mal diagnóstico, fue que le dieron unas medidas de soportes que son generales, pero no se pueden descuidar con los seguimientos. También en estos niños vamos a tener los traumas que ya mencionamos, que por el mismo efecto de la pared abdominal, pero también quiero resaltar algo, esos niños son más curiosos. ¿Qué pasa cuando cogen objetico y se lo ingieren? Los Claro, cuerpos claro. extraños. Los cuerpos extraños siguen siendo también una patología frecuente. Ya no, gracias a Dios por los avances de la medicina, tenemos apoyo con otras especialidades como Enterólogo. gastroenterología, que puede ayudarnos con la endoscopía y se pueden sacar esos pesos que son muy frecuentes. Los niños se llevan mucho las monedas, los pesos y otros objetos. Hemos tenido aretes dentro incluso del apéndice que se alojan en el Oh, apéndice. padre. Hemos encontrado pinchos que también entran y perforan el intestino, tuercas. Hay muchos objetos. A veces esos objetos, si caen en el tubo digestivo, de alguna manera es una gracia, es algo mejor, porque cuando no se puede identificar, la familia no se da cuenta y caen en la vía respiratoria. Vienen estos niños a presentar neumonía, a presentar problemas Sibilancia, tan respiratorios, apretado. súper apretadísimos. Y nadie, si no hubo un adulto que lo observó, que lo vio, pues esos llegan a tener un diagnóstico muy tardío. Yo vi un par de casos como pediatra, como mi formación como pediatra, niños sin unas sibilancias y deciden hacerle una broncoscopía, que a veces cuando le hablan de procedimiento a los padres se asustan. Pero, oh sorpresa, había un tornillo. Sí, ¿no? Entonces, los cuerpos extraños son muy frecuentes en la edad pediátrica, algo que no debería suceder. Pero ya aprovechando el término de cuerpo extraño, nosotros tenemos en aumento cada vez más en nuestra población la ingesta de sustancia cáustica. Y eso te iba a mencionar junto también con las pilas, que también son. Y la ingesta de sustancia cáustica incluye, como menciona, la pila y otras sustancias líquidas. En el caso de la pila, que es como si fuera la moneda, todos esos juguetes que tienen ese tipo de dispositivo de pila, que es en forma de Baterías. batería en forma de moneda, hay que tener mucha cuenta. Porque cuando un niño se traga esto, en cuestión de horas puede quemarle todo el esófago y las complicaciones ser muy desastrosas e incluso este niño no poder volver a comer por la boca y tengamos que pasar a hacer un procedimiento de gastrostomía, que son a ponerle un tubito que va al estómago para ayudarlo a comer por un tiempo y después voy a hablar de otros tipos de cirugía. Y es mucho lo que le cambia la dinámica a una familia y mucho lo que puede frustrar al niño que antes comía de todo y que ahora puede ver a los amiguitos, a los tíos, a la madre, a todo el mundo comer y él no poder disfrutar de la comida. Aprovechando también con la sustancia cáustica, queremos decir que tenemos que hacer mucha promoción para el adecuado envasamiento de esa sustancia en los potes. Desgrasantes, tener cuidado con ello en casa, el almacenamiento, limpiapiso, todas esas cosas que son tan fuertes. Sí, porque resulta que la familia, los dominicanos, tenemos una afinidad en pedirle a la vecina un poquito del desgrasante, un poquito de limpia baño o de cualquiera de esas sustancias, pero lo envasamos en un pote de agua o en el pote de Coca-Cola o en un envase o un jarabe o un frasquito de un medicamento, cosas que son llamativas para los niños y que evidentemente, si usted me está dando un pote de agua y yo tengo sed, yo voy a beber del agua. Y estas sustancias no todas son de color. Hay muchas de estas sustancias que son transparentes, que son de aspecto como el agua, Sí. pero son fatales, queman totalmente el tubo digestivo, principalmente el esófago, el estómago e incluso la boca. Y tenemos varios niños, lamentablemente, que tienen esta situación. Y mucho ojo con esto. A tener cuidado con esos niños.
Sí. Mucho cuidado. También aprovechar las quemaduras, ya que estamos hablando de ese tipo De accidentes en el hogar, como quien dice. Sí, las quemaduras también representan en esta edad, este grupo de edad de 1 a 5 años, un factor importante, debido a que a veces se está poniendo bueno, hasta la misma leche del bebé, el agua, la habichuela en la estufa, y el niño entra a la cocina con su curiosidad, se encarama o toca o tropiezan y le cae esta sustancia hirviendo que como sabemos, cuando está hirviendo, ¿con qué pelamos los Con agua pollos? hirviendo. Con agua hirviendo. Entonces, estas aguas hirviendo es la primera causa de quemaduras en niños. El café va aún más. El café que la greca se pone muy a la orillita y el niño toca la mesa o toca la estufa y le cae ese café que sabemos que también quema bastante. También las quemaduras son una de las entidades que más vemos en este grupo de edad. Y son cosas que se pueden evitar, así que a tener cuidado con nuestros pequeños. Yo muchas veces insisto en que los niños no pueden estar en la cocina. O sea, las cocinas no son para los niños. Hay que evitar su paso hacia allá por lo que implican y que ellos pueden, como ya mencionaste, tener también en la forma como uno pone las ollas, que las asas queden hacia adentro, nunca hacia afuera, porque afuera ellos lo pueden agarrar y caerse encima. Entonces hay que tener cuidado con esas medidas. Ya mencionamos accidentes, traumas, sustancia cáustica tan importante de evitar por las complicaciones y lo fatal que es para la vida de ese niño. Y mencionamos también las quemaduras que se pueden ver no solo en ese grupo de edades, sino en todas las edades, pero en esos niños el impacto es mayor por la fragilidad y la pérdida y las complicaciones que pueden mostrar. Si seguimos subiendo un poquito más en estos ya adolescentes, varoncitos y hembras, mayormente varones, ¿qué otras cosas podemos mencionar que pueden ser una emergencia? Aparte de la famosa apendicitis que nunca se queda en los niños. Pero niñas. Me gustaría aprovechar y hablar de la apendicitis, Claro porque es lo sí. más común. O sea, Claro ¿en qué sentido? Puede haber muchas patologías. Lamentablemente, lo ideal es que puedan caer en un buen equipo que pueda hacer el diagnóstico diferencial entre una u otra. Pero como la apendicitis ya en los adolescentes es la entidad mayor y aún la hemos tocado, pero no hemos dicho las manifestaciones, sí. Es importante hablar de que se caracteriza por el dolor. Lo primero que vamos a tener es el dolor. Pero este dolor tenemos que saber dónde se localiza, la frecuencia que tiene, porque no es lo mismo el dolor cólico que viene y se va, que se puede deber a incluso, que es muy común, a impactación fecal, es decir, muchas pupú acumuladas en el colon por estreñimiento, niños que a veces vemos que van al baño todos los días, pero hacen poca pupú, y te puede presentar un dolor abdominal, que incluso puedan pensar tanto la familia como el pediatra en que es quirúrgico, pero tiene la característica que se ubica más en la zona izquierda de la barriga. Cuando hablamos de la apendicitis, la asociamos mucho a que el niño comió algo la noche antes o se desayunó y le cayó mal, porque el dolor comienza en la región del estómago. Aquí en la boca del estómago, en la boca. Epigastrio. Y entonces siempre la gente lo asocia o que hizo un espagueti o que hicieron un chocolate, hicieron una sustancia que le cayó mal, luego se va hacia el ombligo y por último se ubica ya en la parte baja del abdomen del lado derecho. Entonces, esta característica del dolor que luego se va a acompañar de vómitos o que se puede acompañar incluso de fiebre, pero no una fiebre alta, siempre son unas fiebres bajas, es la emergencia más común que podemos observar en los adolescentes, en los preadolescentes y en la población adulta. Entonces, para nosotros es importante la cronología de los signos y síntomas. Vimos como en los más chiquiticos le puede comenzar con una diarrea y si comienza con una diarrea en uno más grandecito, nosotros no vamos a pensar en una apendicitis. Pero si es un dolor abdominal que luego se fue acompañando de otras cosas y que tuvo esa característica propia de comenzar arriba y después abajo, pues nosotros vamos a pensar en una apendicitis. Y el diagnóstico tanto lo va a sospechar el pediatra y lo va a sospechar el cirujano. O hasta el médico general que quizás esté haciendo emergencia, atención primaria, también puede estar pendiente, o el médico familiar. Entonces, esta es la entidad posible más representativa de este grupo de edad. Y no es la única, no va a ser la única. Ya todas las otras que hemos mencionado, exceptuando la del recién nacido,
se pueden ver en todos los grupos de edades, pero también podemos observar en ya los traumas son más severos, trauma torácico que pueden causar sangrado dentro del pulmón o aire dentro del pulmón. Lo que se llama neumotórax. Neumotoras o hemotoras. Neumotórax, que es sangre en el pulmón. Traumas con la bicicleta, estos niños que andan montando bicicleta, haciendo y se caen, malabares, se introducen el timón de la bicicleta que pueden perforar los órganos, tanto órganos sólidos como llamamos el hígado, el vaso. El páncreas, yo vi una pancreatitis también de un niño con un trauma con la bicicleta ahí. Sí, no, el duodeno, todos los órganos pueden perforarse, lesionarse, puede haber diferentes grados de lesión por un trauma cerrado de abdomen. La pancreatitis, como mencionaste, es posiblemente una presentación más frecuente de los traumas a nivel pediátrico. Algunos se pueden presentar con una pancreatitis franca o algunos causar algo que nosotros llamamos pseudoquiste pancreático, que es el niño que se dio un golpe, los primeros días tuvo como bien y antes del mes comienza a presentar dolor abdominal, vómito, también le puede crecer un poquito el abdomen y cuando le hacemos estudios de imágenes vamos a ver que el páncreas estuvo fracturado y que formó una cápsula de líquido dentro de la barriga. Sabemos que toda masa que se forme, aunque pueda ser benigna desde un punto de vista, por el hecho de ocupar espacio, ya se comporta como maligna. Claro. Porque va causándole daño. O sea, estamos aquí en este cuartico, 2 personas cabemos, pero si entramos 20, ya aquí vamos a estar chocando, nos vamos a complicar. Entonces, es como la idea que queremos llevar. Y es importante que yo quiero resaltar la comunicación con los padres y los niños, porque muchas veces esos niños se caen fuera de su vista. Se fueron a montar bicicleta, estaban en un parque, jugando con los amiguitos y se dieron un codazo jugando básquetbol y no se dieron cuenta. Entonces hay que comunicar, hay que enseñar a sus hijos a que le informen qué pasó. Pregúntenle, ¿cómo te fue en el juego? Dime. Todas esas cosas son importantes para poder estar pendiente de que puede venir alguna complicación derivado de eso que le pasó en esa actividad. Es correcto. Y aprovechando eso que mencionas de la comunicación, en los varones hay que tener también presente lo que nosotros llamamos escroto agudo. ¿Qué es esto? Es una torsión básicamente del testículo en esos varoncitos ya de 12, 13 años que no quieren decir nada de la parte íntima que tienen, no quieren, no les gusta ni que le toquen el tema, ocultan muchas veces el hecho de que le está doliendo el testículo y ese testículo puede perderse por una torsión. Sí, ¿qué es una torsión? Que gira, el testículo da vueltas, puede ser 1 o 2 o 3 vueltas, y si esto ocurre va a causar dolor, puede causar vómito, puede inflamarse, hincharse toda la zona del testículo, pero lo peor es que después de 6 o 8 horas se puede dañar y perder un testículo. Ay, qué cosa. Y todas las complicaciones que eso trae a su vida de adulto y todas las cosas que pudo haber sido prevenido. En las hembritas tenemos patologías como torsión ovárica también, que ese dolor abdominal, pero ya muy bajo, muy pélvico, o incluso inflamación inflamatoria, o sea, enfermedad inflamatoria pélvica, que ya en las adolescentes también pueden ser una entidad frecuente. La higiene de la zona de la vulva, eso es importante que las niñas, o sea, las madres le enseñen a sus niñas a tener una adecuada higiene para evitar, porque aunque uno no crea, son entidades que no son quirúrgica de manera inmediata, una enfermedad inflamatoria pélvica, pero pueden llegar a tener una intervención quirúrgica en un momento. Y es mejor tener un abordaje con tiempo, que puedan, como ya mencionaste, evitarse complicaciones que puedan traer mayor riesgo a su vida. Interesante todo lo que has abordado y si seguimos conversando vamos a tener un sinnúmero de cosas y entidades, pero lo que quiero es que resumas ahora esos signos importantes para los padres, se le quede grabado de cuando pasa un signo de esto, debo ir a una emergencia, a una evaluación, ya sea con el pediatra, con el cirujano. ¿Qué signos vamos a resaltar rápidamente para que me mencione y quede claro para buscar ayuda con un cirujano? Los signos y síntomas más característicos es el dolor, principalmente el dolor abdominal. Al dolor tenemos que saber cómo ocurre, dónde se localiza, porque aunque no lo hemos mencionado, si es arriba en el abdomen vamos a ver colelitiasis,
que es inflamación y piedra en la vesícula, que también ocurre en los niños, y en los falsémicos es una complicación frecuente que podemos observar. Aparte del dolor, los vómitos, que vimos que el vómito es como el primer signo que comenzamos a ver desde recién nacido. Características de los vómitos, la frecuencia, el contenido del vómito, el color del vómito. Todo esto también tenemos que tenerlo pendiente. Si le crece o no la barriga. Básicamente, una emergencia de un niño es sugestiva a que el niño exprese o no lo que dice. Entonces, por lo tanto, como a veces no sabemos qué está expresando el niño, esa sensación de las madres de que algo no anda bien, pues debe de ser la primera alarma de ir al médico. A veces nosotros decimos, no, que si la madre te dice que algo en su niño ha cambiado, ese es el primer tal vez signo, que no lo habíamos mencionado, que tenemos que tomar en cuenta. Yo siempre digo que los padres conocen, sobre todo las madres, mencionamos madres porque son las que mayormente están con los niños, pero también hay padres que están pendientes, siempre conocen a sus niños y si les preocupa algo hay que tomarlo en cuenta, como mencionas, que es importante. Entendemos que es mejor que sea descartado su preocupación por un facultativo, es decir, por un especialista, y no tener la duda, y que por tener esa duda y no acudir al médico adecuadamente a tiempo, las complicaciones sean mayores. Esa sería la exhortación que le hacemos a nuestros padres y totalmente a todo que se dedica a cuidar a un niño. Y para que aquellos te puedan localizar, ¿dónde estás ubicado? Y si tiene alguna red social que también te puedan seguir. Estamos en la clínica Dr. Rodríguez Santos, aquí en Santo Domingo, y vamos también a San Cristóbal, en la clínica San Cristóbal. Me pueden localizar al 809-350-8652, ese es mi número personal, y efectivamente ya todos tenemos redes, @dr de doctor cabrera-valerio.com, pues tanto en Facebook como Instagram y Twitter. Qué interesante, agradecemos enormemente todas estas informaciones que han sido de gran ayuda. Es un episodio sin desperdicio y que sé que le vamos a sacar provecho y vamos a compartirlo para que todo el mundo esté pendiente de esos signos de alarma que puedan representar una urgencia en pediatría. Muchísimas gracias, Carlos, por tenerte aquí. No, gracias a ti por la invitación. Ha sido todo una mañana sin desperdicio. Y gracias. Esto ha sido todo por hoy, señores. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden darle like a este video, activar la campanita y suscribirse al canal. Y será hasta un próximo episodio. Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud.